que Dios ha estado mostrando cosas a mi corazón sobre los deseos que tiene de actuar. Tenemos un Dios que quiere expresarse y lo he venido sintiendo esto ya hace como 3 días en que el Espíritu viene inquietando mi corazón porque necesita una iglesia despierta y necesita que comprendamos ciertas realidades espirituales. La iglesia ciertamente ha caminado durante mucho tiempo como sin brújula, como sin sentido, simplemente esperando en una posición completamente expectante. ¿Expectante a qué? A terminar un ciclo de vida, morirse y esperar que quizás lo hayamos hecho bien. Y hemos vivido como iglesia mucho tiempo de manera pasiva, esperando a que ocurran cosas. Pero el Espíritu inquietaba mi corazón, poniéndome o manifestándome deseos que provienen de su Espíritu, del Espíritu Santo, sobre cómo despertar a la iglesia y revelarle cuál es su verdadera identidad, cuál es la verdadera identidad de la iglesia. La identidad determina quién eres tú. O se habla de identidad respecto a quién eres tú. La identidad es con aquello que yo me identifico. Y aquello con lo que me identifico va a determinar la forma en la que yo voy a actuar, cómo me voy a desenvolver, mi acción. Mi identidad determina mi acción. Y la iglesia ha estado dormida a su verdadera identidad, a quiénes somos, a cómo Dios quiere hacernos partícipes y estamos dentro del plan. La vida nuestra no es solo lo que pase en tu día a día. La vida no se compone de lo que vamos a desayunar, lo que vamos a comer, la esposa o esposo o la pareja que vamos a tener, el trabajo que estamos desempeñando. La vida es algo más. La vida encierra un propósito personal y único que todos tenemos que desempeñar. Y cuando tú desempeñas esa fracción, ese fragmento único que tú eres, es la forma en que vas a hacer que Dios se manifieste en tu vida. Voy a hacer rápido, muy rápido. Así. El propósito, cuando estamos caminando en ese propósito, en ese despertar a nuestra identidad como iglesia, eso va a desarrollar la velocidad con la que veamos actuar a Dios en nuestra vida. Te vas a convertir en un observador de lo que Dios hace. Cuando en las escrituras se habla de estos, voy a mencionar varios nombres. Uno que es muy común, el padre de la fe. Saben que el padre de la fe es Abraham. Y Abraham se dice que caminó con Dios y que fue amigo de Dios y caminó con él. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos caminando con aquel que es invisible? ¿Cómo sabes tú eso? Porque ves la manifestación de aquel que es invisible. Por eso sabemos que estamos caminando con Dios, porque vemos que se manifiesta en nuestra vida. Y aquel que camina con Dios entiende una expresión de la cual hablamos hace 2 charlas, que es la bendición. ¿Qué es la bendición? La bendición es caminar bajo la sombra, bajo el espectro de Dios. Es Dios actuando en nuestra vida. Una persona bendecida es una persona que está viendo la manifestación de Dios en su vida, en su diario vivir. Involucremos entonces trabajo, las cosas cotidianas que hacemos. Esa es la bendición.
quien tiene a la divinidad participando de su vida cotidiana. Y esa divinidad, ese Dios actuando en nosotros, va desarrollando algo que se puede leer, algo que es razonable, algo que podemos comprender. Y esto razonable que podemos comprender no es nada más y nada menos que lo que llamamos propósito. Propósito es la acción de Dios participando de tu vida diaria. Y ese propósito como iglesia, necesitamos despertarlo y sobre todo en este tiempo. Este grupo nace con la necesidad de despertar, somos como un despertador a la iglesia. Ese es el propósito por el cual damos estas charlas, porque oramos por las personas, para que despertemos a nuestra verdadera identidad. ¿Qué papel ocupo yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas tengo para poder desenvolverme en ese propósito? Porque todo propósito, todo llamado, toda obra, todo proyecto que vamos a emprender, todo tipo de acción, necesita de unas herramientas para poderlo realizar. Todo trabajo va a necesitar unas herramientas. El carpintero necesita de su cincel, necesita del serrucho, el martillo, para poder hacer el propósito que es crear cosas, objetos con madera. Nosotros como iglesia también somos equipados y parte en este grupo es enseñarte cuál es el equipamiento que tienes tú como iglesia para que puedas afrontar ese llamado que Dios tiene contigo. Y repito y lo digo una y otra vez, no solamente en oración, tú aquí no estás por casualidad. Dios no, no hace proselitismo. ¿A qué me refiero? Este grupo no nace del corazón o de la voluntad de personas que se reunieron a hacerlo. Este grupo nace ¿qué quieres? De la voluntad de Dios, de la necesidad de despertarnos a la iglesia para que sepamos quiénes son y no caminemos simplemente cumpliendo una norma, un decálogo, sino que entendamos que la fe realmente es un nuevo nacimiento y hay una nueva sustancia que se va formando dentro de nosotros, que se adhiere a nuestro espíritu y que nos hace ser otra persona, otra entidad diferente a el que antes caminaba lejos de Dios. Hay una unión, lo veremos en este pasaje de Juan cuando nos adentremos en el tema pascual, cuando estemos en la Pascua, en la última cena, en la forma en la que el Señor nos ofrece su cuerpo y su sangre, vamos a ver que allí hay un pacto. Y ese pacto es que nosotros nos vamos a unir a Él. Y unidos a Él, nosotros somos una nueva creación. Pero esto no es doctrina, esto no es teología. Quien vive bajo el espectro, bajo la sombra de Dios, entenderá que esto es una realidad. Entenderá que algo diferente eres tú. Y tu manera de ser, de pensar, de hablar, comienza a cambiar proporcionalmente como esa providencia comience a actuar en tu vida. Estorbando esto, lo que dice así. Ayer habló una mujer aquí en el grupo. Muy bien. Es importante que entendamos que somos parte fundamental de un propósito de Dios y que el principal obstáculo para experimentar lo que llamamos bendición de Dios, la bendición, que es la participación, por qué no decirlo así, sobrenatural de Dios en nuestra vida, somos nosotros mismos. No son nuestros problemas, no es ni siquiera nuestra enfermedad. No son los traumas de la niñez, del pasado. No es tu falta de fe el problema, ni siquiera. Muchas veces pensamos que el problema es exterior, pero el problema somos nosotros. Aquí lo que queremos, lo que pretendemos es que despertemos a eso que somos, para que podamos experimentar la libertad de desarrollar un propósito en esta vida, de poder ser y despertar. Qué rico poder hacer
lo que vinimos a hacer a este mundo? Esa es la pregunta de todos. Con esa pregunta nace la filosofía. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo qué vengo a hacer a este mundo? Y tres peludos en la antigua Grecia comenzaron a preguntarse eso y nació la filosofía. ¿Por qué estamos acá? Y el Evangelio tiene esa respuesta. No como teología, no como doctrina, sino como un nuevo nacimiento, como una unión espiritual. Estamos facultados y es necesario escuchar a Dios. Estamos facultados para escucharlo y es necesario escuchar a Dios. En este tiempo Dios quiere que todos como iglesia lo escuchemos y que no caminemos más como jugando a la gallina ciega. ¿Dónde estás, Dios? Que ese no sea el problema de la iglesia. Es que yo creo como sin ver. No, tú ves y crees. Y cuando ves, ¿por qué creíste? Vas a creer por cosas más grandes, porque ya lo viste. Los apóstoles no creyeron simplemente por las palabras de Jesús, porque cada palabra del Mesías, del Salvador, iba acompañado de una rúbrica, iba acompañado de algo que les garantizaba que su palabra gozaba de eficacia, que su palabra era verdad. Y entre ellos caminaban más durante esos 3 años de ministerio público con el maestro, se iban enterando que había otra realidad más grande y su mente les explotó y comenzaron a abrirse a la posibilidad que Dios en realidad podía interactuar más con el ser humano de lo que les habían enseñado sus antepasados, que Dios era más cercano de lo que ellos habían incluso soñado, que existía una vida después de la muerte mucho más rica y que esta vida y lo que tú hacías acá interfería con esa vida postrera. Y ellos comenzaron a abrirse y su mente, como les digo, les explotó a estos apóstoles. Y comenzaron a tener una relación con Dios tan sencilla, tan poderosa al mismo tiempo. Y caminaban como una iglesia despierta. Pero la iglesia ha pasado también por tiempos de sueño, algunos tiempos de lucidez y de vigilia, pero este es el tiempo en que el Espíritu está hablando y quiere que todos, esto no es del que lleve más tiempo en la fe, esto no es del que tenga determinada edad, este no es el que tenga ciertos títulos académicos, esto es de, escúchame bien, de todo aquel que disponga su corazón. Dios está buscando la oportunidad de actuar en la vida de las personas, para que viendo que Él actúa, si abrimos ese puente, esa oportunidad, vamos a creer por más. Vamos a creer por más. Y no porque nos enseñen, no porque nos digan cosas, no porque creamos que son palabras bonitas, sino porque vamos a ver la realidad de Dios. Y cuando tú ves algo que hace Dios, créeme que no te vas a conformar con eso. No he visto la primera persona que viendo la manifestación de Dios a través de cualquier forma de su vida, de un milagro, de una sanidad financiera, sanidad física, de una restauración matrimonial, de una manifestación de su propia presencia, alguien que de pronto no creía. No he visto aquel que lo haya experimentado y no quiera más o se conforme con eso. Es que yo ya sé que Dios existe y me va a conformar. No. Cuando tú has sido tocado por Dios de cualquier forma, siempre vas a querer más. Pero, Pablo, ese toque es del espíritu, porque las palabras la hablamos, que hay gente que incluso es sana de cualquier cosa, pero no son conscientes de lo que acaban de recibir. ¿Me explico? Sí, claro, claro. Pero esa necesidad es casi que visceral y es inherente al hombre. Es inherente al hombre. Y todos la vamos a experimentar en algún momento, rechace o no. El problema es cuando yo recibo algo de Dios y no creo que fui Dios. Al principio creo que fui Dios y después le doy otra explicación. Y ahí es donde ya se desvirtúa. Yo soy el que cierro la oportunidad para ese reencuentro porque no lo asocio a Dios sino a otra cosa, que ese es el caso que hemos contemplado. Entonces, con Dios vale no conformarse. No tengamos esa falsa humildad que dice, es que no, yo ya con eso que Dios me da, yo estoy feliz. No, no caigamos en ese juego. Es que con lo que Dios me da, yo estoy feliz. No, porque estás negando
la naturaleza de Dios. Pablo, ¿pero por qué? Eso suena muy bonito decir, no, ya estoy muy bien, Dios, yo no necesito nada. Sí necesitas, porque estás negando su naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno, tenemos un Dios proveedor, un Dios dador, un Dios que se quiere seguir dando a conocer. Y si tú te conformas con lo que tienes con Dios ahora y dejas de sentir el hambre, ese hambre que nos lleva a nosotros a seguirle buscando, si te conformas con eso, estás perdiendo la oportunidad de conocer algo maravilloso y de experimentar algo grandioso que Dios puede hacer en su vida. No te conformes, no te conformes. Quien se conforma en la fe ya perdió mucho. He visto personas en este camino que tienden a conformarse. No lo hagas tú, no es el camino. No te conformes. Siempre hambriento, siempre sediento de Dios, porque siempre hay una faceta que conocer de Él. Esto es de nunca acabar. Siempre hay revelación. Dice en su palabra que todos los días se renuevan sus gracias. Si todos los días se renuevan sus gracias, al tú conformarte, estás negando su palabra. Porque todos los días puedes recibir algo nuevo de Él. No cierres el grifo, la canilla de la expectativa con Dios por mucho tiempo que hayas pasado con Él. Nunca dejes de tener expectativa con Él. Esto ha sido un estilo de vida para mí. Qué tristeza sería quedarme contando a la fecha las cosas que vi de Dios hace 10 años o hace 15 y seguir repitiendo y llegar acá a sentarme delante de ustedes y repetirles lo que Dios hizo hace 15 años en mi vida únicamente. Estaría negando que todos los días su gracia es nueva, que cada amanecer hay una gracia nueva. Y si yo me convierto en un explorador de cuál gracia me corresponde, y si yo sostengo la expectativa, que expectativa es igual a la fe, cada día al amanecer con Dios, para abrir la posibilidad de qué puedes hacer conmigo hoy, qué me puedes mostrar hoy. Porque la fe, y esto es importante, la fe es como si nosotros fuéramos una de estas antenas sintonizadoras de los radios de antaño o los radios de los vehículos. Y la fe es cuando yo extiendo, despliego esa antena y la expectativa es desplegarla, que es lo mismo que la fe. Cuando mi expectativa o mi antena está desplegada, esa frecuencia de Dios, eso que está allí afuera, va a encontrar un receptor, un decodificador, un receptor de esa señal y se va a producir una transmisión. Esa es la fe. Cuando yo sostengo mi expectativa conforme a su promesa, a su palabra, y todas las mañanas se renovará, todas las mañanas hay una gracia para ti. No menosprecies eso y mantén en alto la expectativa, siempre. Porque vas a sintonizar lo que Dios quiere hacer con tu vida. No declines y siempre hambriento. Dios quiere una iglesia que comience a despertar a la realidad espiritual. Una iglesia que enseñe con autoridad por lo que vive, no porque se leyó 3 libros, no porque sepa mucho Biblia. Eso de nada te sirve. La Biblia no convence por sí sola a nadie. Hasta que exista una persona que haya experimentado lo que esté acá, que sea real, y ahí hay poder, porque en lo genuino se manifiesta el poder y la gracia de Dios. Pero solo la letra por sí misma, si no va acompañada de una experiencia que la respalde, no va a transmitir absolutamente nada. ¿Qué entusiasmo vas a transmitir cuando no has experimentado algo? ¿Qué entusiasmo vas a transmitir de un lugar lejano que te sabes clima
¿Dónde está? Si está sobre la línea del Ecuador, en el meridiano de Greenwich, ¿dónde está ubicado geoespacialmente, georreferenciado? Sabes el clima, la población, la bandera, los colores, el himno nacional, pero nunca has estado allí. ¿Cómo vas a transmitir el deseo de otras personas de viajar a esa tierra si tú no has gozado de estar en ese lugar? Dios necesita y está buscando una iglesia que entienda la realidad espiritual. No importa nuevo, no importa edad, no importa nada. Pero Él está buscando ese espacio. Y ese espacio lo procuramos sintonizando con nuestra expectativa todos los días. Dios, ¿qué puedes hacer? Y vas a sintonizar. Y vas a ver a los demás, los que están allí afuera, como un agente potencial que Dios puede utilizar, y algo de lo que Dios quiere hacer muchas veces es con tu vida bendecir a otro. Muchas veces Dios no quiere darte algo, sino a través de ti darle algo a alguien. Y el que termina dando, termina recibiendo más, porque ve a Dios actuando a través de él. Quien ha prestado sus manos para orar por alguien, para extender el reino de Dios, sabe de lo que estoy hablando. Sabe que cuando nos abrimos a la posibilidad de Dios actúa en mi vida, quiero hacer un propósito, la vida se vuelve algo maravilloso, como si antes nosotros viviéramos en una tonalidad de grises, de sepias, de tonos oscuros. Y la vida parece antojarse con nuevos colores, nuevos matices y unas conexiones que solamente te van a querer personas que lo hayan experimentado, las cosas que comienzan a desencadenarse cuando tú permites a Dios participar en tu vida y será gente de ese reino. Dios quiere esa iglesia conectada, una iglesia que camine con autoridad y poder, que lo respalde la experiencia y la bendición, que es la acción de Dios, porque hay alguien abierto día a día a experimentarla. Solo se necesita un corazón dispuesto. Vamos entonces a invitar a Dios a este lugar, a honrar su presencia y seguimos entonces con el texto. Oh Padre, gracias Señor por tu presencia en este lugar. Muy honrado eres acá en este lugar, porque por ti estamos acá, para ti Señor, sea este lugar. Cada persona que has traído, yo te doy gracias. Porque muchos ahora solo piensan, aquí estoy escuchando, pero hay algo que ocurre en el espíritu que solamente tú conoces en cada persona. Y gracias te doy, Señor, que tienes un propósito inefable con cada uno de nosotros. Y esa realidad espiritual a la cual nosotros pertenecemos, Señor, ahora se está haciendo cada día más real. Más personas dentro de tu iglesia comienzan a despertar a esta realidad de ese letargo para poder manifestar tu poder y tu gloria para estos tiempos que estamos viviendo, en los que ya las palabras no bastan, sino las obras y el poder para convencer. Así como antaño lo hiciste con tu iglesia, ahora en estos tiempos lo vuelves a hacer, Dios. Y hemos nacido en un tiempo muy especial, que es el tiempo en que veremos tu Espíritu Santo como nunca antes descender en lugares donde solo con escuchar o abrir el corazón, las personas van a ser llenas de tu Espíritu y van a comenzar a ver y abrir sus ojos espirituales para ver más allá de la realidad en la que se habían escondido, ausentado, en la que estaban ciegos. Y la vida se va a hacer aún más maravillosa, Señor, para aquellos que degusten de tu espíritu. Y Padre, gracias. Hoy hablamos por aquellos que están escuchando y tienen alguna necesidad. Ven Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Y sobre todo, que aquí no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a tu palabra, Señor. Si es así, calla primeramente a quien habla, mas si es para la edificación de todos, entonces que continuemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, seguimos, vamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el Evangelio de Juan, estamos en el capítulo 12, versículo 45.
Versículo 45, ¿verdad? Sí. Verso 44. Jesús clamando dijo, 12:44. Estamos en la antesala de la última cena, ¿no? De aquella tarde pascual. Jesús clamando dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Esta es la unidad del Padre y del Hijo. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y esta unidad, esta triunidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está también contemplada, o también nosotros tenemos acceso a esa acción trinitaria o a esa unidad cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. La iglesia, al ser cuerpo de Cristo, está unida a Cristo. Por lo tanto, nosotros nos hacemos partícipes de la vida de Dios. Así que está mal decir, aunque uno entiende, por referencia o por el coloquio, por la forma natural de hablar, uno dice, estoy caminando con Dios. Pero mira la diferencia de caminar con Dios a caminar en Dios. Hay una diferencia y no es menor, es una diferencia sustancial. Cuando yo digo caminar con Dios, yo me estoy sintiendo con un agente externo que está interfiriendo en mi vida. Cuando yo hablo o expreso, estoy caminando en Dios, yo me siento parte de Dios. ¿Y cómo es eso posible? Pues ese es el misterio de la encarnación y el evangelio. Cuando Él dice que nosotros por ese pacto somos uno con Él, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ese pacto nos hace uno con Él. Por eso la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. No es el cuerpo que camina junto a Cristo, sino que es el cuerpo de facultad, pertenencia de Cristo. Somos su cuerpo, por lo tanto somos parte de esa acción divina. Nuestra vida como creyentes es descubrir la participación de Dios en nosotros y dejar que Dios se exprese a través de nosotros. Ese es el famoso menguar del apóstol Pablo, el famoso menguar de muchas personas que caminaron en el pasado con Dios y de los cuales tenemos relatos maravillosos. Ese menguar es hacer que Dios, descubrir cada vez más cómo Dios está en mí y ese misterio dejar que aflore y se extienda y se manifieste. Porque el reino de los cielos no va a ser como que una ciudad celestial va a descender y va a atropellar esta ciudad, sino que el reino de los cielos se va a manifestar en aquellos que son ciudadanos del cielo, que son herederos del cielo, que son parte del cielo, que es su iglesia. Por eso necesitamos una iglesia despierta, porque si no sabemos quiénes somos, entonces no vamos a saber cómo actuar. Cuando tú no sabes quién eres, no sabes cómo actuar. Ahora, ¿hay alguna palabra para denominar cuando, o para significar cuando nosotros hacemos parte o nos unimos a esa Trinidad? O sea, es decir, antes eran tres, Sí. Ahora somos cuatro, en uno. Pero, o sea, somos una unidad con Dios. Hay una palabra para... Sí, claro. Es la unión mística del cuerpo de Cristo, así se llama. Es el misterio o la unión del cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos cuerpo de Cristo, esa es la palabra. Somos cuerpo de Cristo, estamos unidos, somos su cuerpo, estamos ahí. Nosotros somos el ingrediente, nosotros cuando nos disponemos somos el ingrediente para denominarnos cuerpo de Cristo. Correcto. Pero estamos ahí, somos uno con Él. Ese es el misterio, la unión de Cristo con su iglesia. Hay un misterio, por eso Jesús nos llama a su novia. Y la novia está unida al novio, en espíritu. Una sola carne son. Ese es el misterio. Jesús clamando dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Y he venido como luz al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo,
sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene ya quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado de mí mismo. El Padre mismo que me ha enviado es quien me mandó lo que he de decir y hablar. Y yo sé que su precepto es la vida eterna. Así pues, las cosas que yo hablo, las hablo según el Padre me ha dicho. Jesús nos refleja aquí varias situaciones. Una es la unidad perfecta en la que Él anda con el Padre. Toda la manifestación de Jesús, su manera de caminar, su manera de hablar, todas sus acciones estaban en completa sintonía, congruencia con la voluntad divina. Jesús no hizo nada por fuera de la sinergia con él y con Dios. ¿Y cómo fue la vida del Señor? Impactante, ¿no? Porque está en sinergia con Dios. Tú como iglesia y como cuerpo, descubrir tu identidad, puedes hacer sinergia con Dios y vas a ver cosas maravillosas en tu vida. Esto no es una esperanza a la que aferrarnos porque le tenemos miedo a la muerte. Esto no es, la fe no es eso. La fe es poder vivir y participar la vida de Dios y descubrirla en tu propio interior. Esto es grandioso, esto es un misterio grandioso. También nos revela que el Mesías ha de venir en diferentes fases. Esto ya lo hemos anotado con anterioridad. El Mesías como tal, Mesías, la palabra Mesías es una palabra hebrea que significa ungido o aquel sobre el cual fue vertido aceite. El aceite era usado anteriormente para ungir a los reyes o a los profetas o a alguien que iba a desempeñar una misión especial. Entonces se ungía a personas conforme una misión especial de Dios. Simbolizaba la unción, la acción de Dios en esa persona, la separación y también servía como sello, como el sello que portaban los emisarios de un rey, ¿cierto? El rey, los reyes antiguamente tenían lo que se llamaba el sello real. Este sello real se utilizaba para que una persona pudiese hablar en nombre de determinado rey. E iban con ese sello real. Y dependiendo de la calidad de ese sello, las personas eran respetadas y trataban a aquel emisario como si fuese el rey mismo. La unción representaba el sello real de Dios en esa persona. Si te metes con esa persona, es como si con el mismo Dios te estuvieras metiendo. Si atacas a esa persona, estás atacando al mismo Dios. Ese es el sello de Dios. Ese es el sello o representaba el sello de la unción de Dios. Entonces, la palabra Mesías es ungido, es alguien que ha sido sellado con un propósito, con una misión y tiene entonces un trabajo que hacer. Y Jesús es el Mesías por antonomasia. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es el Mesías en mayúscula. Es el ungido de verdad. Es el verdadero Mesías, es el verdadero Salvador. Es el que tiene el trabajo de reflejar y enseñarle a la humanidad quién es Dios, de dónde venimos, por qué estamos acá. Ese era su trabajo. Hasta allá sabían los judíos que era el trabajo del Mesías. Bueno, Mesías en griego es Cristo o Cristos. Cristos y Mesías es exactamente lo mismo. Cuando nosotros decimos Jesús Cristos o Jesucristo en castellano, es simplemente decir Jesús el Mesías, Jesús acompañado de su profesión, que es la de ser Mesías, porque el Mesías es un trabajo, es una misión. Nosotros somos Mesías también. Nosotros somos de alguna manera ungidos y al ser ungidos somos Mesías, ¿sí? Porque somos sacerdotes, profetas y reyes, ¿correcto? Pero no somos el Mesías. Sí, sí, somos Mesías. Él es el Mesías. Correcto. Todos los que han sido tocados por el Espíritu Santo son Mesías, en cuanto son ungidos. Cuando tú dices, es que es ungido el Espíritu Santo, es Mesías, es un ungido. He sido ungido, he sido un Mesías, ¿ya? Y tu profesión es ser heraldo de esto que estás recibiendo. Y tienes el sello real que va a garantizar que tu obra
va a perdurar y que tu obra no viene de ti, sino que viene de aquel que te selló. Y es tu sello el que tú vas a mostrar y no tu propia obra. Y ahí es el sentido de menguar, para que el sello que hay en mi emoción sea la que se manifieste y no yo. Nadie quiere escuchar clases de psicología acá. La gente quiere saber, Dios, yo quiero conocer más de ti. Ni charlas de programación neurolingüística, ni de autoayuda, ni de coaching espiritual. Eso es maravilloso, eso es muy bonito, pero la gente quiere saber, Dios es real, Dios existe, Dios actúa. Y eso es lo que hace alguien que ha sido tocado por el Espíritu Santo. Habla de lo que el Espíritu ha hecho. Eso se puede concatenar con ese pasaje del Salmo 83. Sí, sí, claro. En el cual donde la Escritura dice que somos dioses, Sí, cuando claro. estamos dispuestos. Transmitiendo y siguiendo la voluntad de Él, que es el pasaje que Jesús les dijo en el Sanedrín. Pues en relación a ese pasaje. Continuando, dice, bueno, decía yo sobre el Mesías. Entonces, como profesión Mesías, los judíos entendían que el hijo de David, el Mesías, iba a llevar al pueblo a un nuevo estado gigante, otra vez como el reino davídico, es decir, pasando por la Palestina del sur de Israel hasta casi los confines con lo que nosotros conocemos como Siria, parte de Siria, que era lo que era el consolidado del imperio de David, del rey David. Entonces, para ellos, el Mesías iba a recuperar esas tierras perdidas y el Mesías los iba a llevar a una nueva etapa de gloria nacional. Lo que desconocían del Mesías es que Dios tenía preparado un Mesías espiritual, un Mesías en el terreno espiritual, que en realidad la herida del ser humano es una herida inherente al espíritu, la herida que tú y yo portamos como seres humanos, de no encontrarle satisfacción a la vida, de por qué estamos acá, de no entender, esa herida es inherente al espíritu. Y es precisamente esa herida la que el Mesías venía a curar, esa llaga, esa herida de la humanidad. Esa es la herida que el trabajo que viene a hacer Cristo, pero que los judíos no entendían. Pero nuestro Señor se va manifestando al mundo, entonces, en un trabajo de Mesías, pero un trabajo de Mesías no rey, sino siervo. Y esto es lo que él empieza a anunciar. Y acá, precisamente, en este anuncio, los ánimos de algunos de los seguidores de Jesús comenzaron ya a desplomarse. Porque aquellos judíos que esperaban exaltar a Jesús como un rey que iba a desarrollar la nación a la forma, a la misma manera que el rey David lo hizo, a crecer el imperio y a dar una identidad nacional y fortalecerlo, librándose del yugo del imperio romano y avasallando otros reinos y siendo una gran nación que pudiera ser un reino de sacerdotes que iban a evangelizar en el judaísmo a toda la humanidad, se encuentran con un hombre que hace milagros, que camina en paz, que sus palabras no hieren, sino que si te hieren sus palabras, que es lo que está implícito en este texto, es porque se está hiriendo tu corazón por la verdad. Por eso dice, cuando aquellos, yo no juzgo a nadie, ¿qué quiere decir cuando él dice que yo no juzgo a nadie? Que él no vino acá como Mesías juez, él vino como Mesías servidor, no como juez. Pero cuando vuelva se volverá como Mesías juez. Eso ya lo hablaremos. Cuando vino a este mundo en su encarnación, él viene en una fase de siervo, vino a servir, y un siervo no puede juzgar. Si tú contratas a una persona para que te sirva algo, si no, no compres esos vasos así, no, vas y contratas una persona en tu casa, no, yo esos vasos así, no, esos están muy feos, no, cómprame otros de otro color, de otra forma. Entonces, en mi casa, no juzgues las cosas que yo hago en mi casa. Pero el Señor vino como siervo. ¿Qué quiere decir? Él no vino a contradecir, Él no vino a contender, Él vino a servirnos.
Y aquellos que estaban esperando el Mesías juez, el Mesías rey, se desinflaron, literalmente, como decimos y vulgarmente, se desinflaron. Los judíos, en su concepción, tenían que el Mesías iba a ser exclusivo para ellos, o ellos concebían que fuera a exclusivo, como el rey David. Y fue totalmente lo contrario, vino por todos. Exacto. Es que él contradijo, digámoslo así, como todas las expectativas, pero por las malas interpretaciones que se hacían de las escrituras. No porque en realidad las escrituras no hablaran de eso, porque cuando leemos Isaías 53 o Isaías 61 o el libro de Daniel o vemos también Ezequiel, vamos a ver en esos profetas que la personalidad del Mesías estaba completamente clara y definida proféticamente. Si leemos los pasajes que son llamados los cantos del siervo de Yahvé o el siervo sufriente, vemos de qué manera iba a sufrir el Mesías y cómo iba a ser entregado. Y está claro, está muy claro y está expuesto. Entonces, continuando, vemos que Jesús viene como siervo en esta fase y que como juez, él no ve como siervo, él lo único que hace es decir la verdad. Si tú rechazas la verdad, entonces Cristo no te va a condenar por rechazar la verdad, porque él ya hizo lo que tenía que hacer. Él era expresar la verdad. Yo soy la luz del mundo y yo vengo y me entrego por ustedes. Si tú rechazas la verdad, será el mensaje que rechazaste el que te va a condenar, no yo, sino el mensaje. Porque ¿qué más puedo hacer? Es ese mensaje el que te va a condenar. ¿Qué significa que el mensaje que te va a condenar? Esto no, obviamente, dentro de la suposición, digamos que estas puertas se cierran. Yo conozco, yo tengo la llave para abrir esta puerta que es bastante pesada. Hay un incendio acá, todos estamos sofocados por el incendio, el fuego. Y por allá grita uno, yo tengo una llave, podemos salir por la puerta trasera. Y hay personas que le creen y se van por allá. Yo digo, yo tengo la llave, yo sé que puedo abrir esta puerta. Y otros creen. ¿Qué fue lo que ocurrió allá? El mensaje, el creer o no a este mensaje es lo que procuró, lo que causó que sufrieras, que murieras, que estuvieras bajo ese sufrimiento de ese momento. Lo mismo es lo que nos está diciendo nuestro Señor. Yo digo, aquí está la salida. Yo no te voy a decir, ¿por qué no te fuiste y te voy a condenar? No. ¿Qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo hacer? Ahí está. Eso es lo que significa. Pero, para que no quede corto el mensaje, el Mesías, ya nosotros entendiendo la revelación de quién es el Mesías y su obra, leyendo el libro de Apocalipsis o las revelaciones, entendemos que el Mesías tiene dos fases. El Mesías siervo, que es el que viene a servirnos, a lavarnos los pies, como lo veremos a continuación, pero el Mesías que vendrá. Papá. ¿Escuchas al papá? Nuestra. A ver. Espera, hijito. Y ese es el Mesías. No. Escucha, papi. El Mesías Ay, juez, ¿por qué pasaría que no se es el escucha? que va a venir por su iglesia. ¿Y cómo va a juzgar ese Mesías juez? Va a juzgar a De mi vida, aquellos, hijito, ven, mi tesoro. y a aquellos no, la palabra A ver, lo rechazará. Y ese es el Sí. sentido del ¿Se texto. escucha su papá? Pues esa es la segunda fase mesiánica. Entonces dice, yo sé, verso 50, que su precepto es la vida eterna. Así pues, las cosas que yo hablo, las hablo según el Padre me ha dicho, en esa unidad. Sigamos entonces aquí pensando, cuando él estaba diciendo esto, ¿qué estaba ocurriendo en el corazón de Judas en Iscariote? ¿Qué podría estar ocurriendo? Entendamos que Judas era el nombre Judas es el mismo de Jesús, solo que es otra forma de expresarlo. ¿Ya? Y Significa lo mismo. sí. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Judas, como celote, los celotes eran personas que querían quitarse el yugo del imperio romano, que hacían, ellos se escondían en cuevas, practicaban el arte de la milicia, ¿cierto? Practicaban, eran como los guerrilleros de la época, se iban, tenían
tenían prácticas supremamente ascéticas, escondidas, conocían la ley, conocían los profetas y se crearon para poderse librar del imperio romano y eran supremamente organizados. Entendemos por las escrituras que Judas pertenecía a los celotes. Pueden imaginarse la decepción de Judas cada vez que veía la paz con la que Jesús hablaba y que era un hombre que nunca hablaba de tomar armas, de alzarse en armas, que su revolución era completamente interior y no exterior. Que más nos decía que la verdadera transformación se hace desde adentro y no desde afuera. Que si tú quieres cambiar las cosas de afuera, primero debes cambiar las cosas internas. Que si tú quieres que las cosas externas cambien, tú tienes que conocerte a ti mismo, tú tienes que cambiar las cosas que internamente no están funcionando dentro de ti. Que este mundo o la realidad espiritual de este mundo se vive de adentro hacia afuera y no al revés. Por eso la oración del creyente que procura caminar en el Espíritu Santo se vive desde adentro hacia afuera. Nuestra oración no es, Señor, cambia mis circunstancias, sino, Señor, ¿qué hay en mí que está produciendo estas circunstancias? ¿O cómo me desenvuelvo yo en medio de estas circunstancias? Esa es la oración de aquel que entiende el camino espiritual. La oración del que no lo entiende siempre es por cosas exteriores, cosas externas, todo el tiempo. Entonces no vive una vida interior con Dios, sino una vida exterior. Va a vivir caminando con Dios, pero no caminando en Dios. Si queremos caminar en Dios, vivamos a Dios desde adentro hacia afuera y que nuestra oración sea desde adentro, o sea, cuando yo me responsabilizo de todo lo que veo y me rodea, sin abstraerme de eso, sino haciéndome partícipe y responsable de todo aquello y no al revés. ¿Y saben qué comienza a pasar cuando tú empiezas a vivir una espiritualidad real desde adentro hacia afuera? Que la vida no nos vive, sino que nosotros la vivimos. Aquel que vive desde adentro hacia afuera sorfea la vida. Aquel que vive la vida desde las circunstancias externas y la relación con Dios solo por las cosas externas hacia adentro, la vida lo termina viviendo. La vida lo termina viviendo. Y nos perdemos de Dios. Ojo, y son ambas personas son creyentes. Estoy hablando de dos ejemplos de creyentes. Tú puedes ser creyente, amado por Dios. Todos somos amados por Dios. Puedes ser su hijo, creer, saberte la Biblia de memoria, el catecismo, todo. Pero si no vives tu vida en Dios, sino con Dios, entonces no vas a experimentar la riqueza de su voz, de su dirección, sino que siempre estás buscando el Dios aquel que está pagando mi incendio personal. El Dios al que yo siempre estoy buscando para que me cambie una circunstancia. Pero el Dios que me está enseñando cómo desenvolverme en medio de esa circunstancia para estar por encima de ella. O el Dios que me muestra la responsabilidad que yo tengo en medio de mi entorno. Ese es el verdadero creyente, ese es el que se hace fuerte en la fe. Ese es el que tiene una verdadera vida rica interiormente hablando. Ese es el que en últimas no se va a sentir como una víctima de este mundo, sino que se va a sentir como alguien que está descubriendo este mundo. Ese va a alcanzar propósito. El otro va a sentir, Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Siempre externo, nunca hacia adentro. Cuando digo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Es quítame esto, ponme esto. Esa es la gran diferencia. Y esto hizo que en el corazón de Judas, el ver un Jesús que hablaba al interior del corazón del hombre y no que les estaba diciendo que les iba a quitar, que iba a crecer el imperio, que les iba a dotar a cada uno de un puesto especial porque eran sus amigos y su círculo íntimo, empezó a decepcionarse. Y estamos hablando de alguien que caminó con Jesús, que vio la resurrección de Lázaro, que vio cómo sanaba cojos, ciegos, sordomudos, cómo expulsaba demonios. Y aún a pesar de ver la rúbrica de Dios, el sello de Dios, del ungido, que hacía las obras de Dios,
Su corazón y su forma de pensar fue más fuerte aún que la evidencia de facto de los hechos de nuestro Señor. Y nosotros no estamos exentos de eso. Y eso nos ocurre todo el tiempo, todo el tiempo. El que se endureciera cada vez más su corazón, él se puede ver porque no murió a sí mismo, a sus ideales, a lo que él pensaba que iba a ser esa persona. Y eso pues hizo que cada vez como se alejara más de esa realidad de Jesús. Es real. de servir. Correcto. Correcto. De hecho, el corazón de Judas manifiesta cosas que a nosotros nos pasan. Judas no queda como el ejemplo de lo malo o la demonización que hay sobre Judas, sino Judas es un espectro de nuestro corazón. Cada actitud de cada apóstol, cada profeta, refleja un espectro de lo que es el corazón del hombre y de nuestra humanidad. Todos en realidad tenemos, nos ocurre eso. Mira, yo les he contado mucho el caso de este hombre del grupo de oración, que iba siempre a aquel grupo de oración y se reunían todos los domingos por la mañana y este hombre siempre decía, hoy Señor, al final de la oración, Señor, y recuerda la moto de este cilindraje, de este color que te estoy pidiendo. Eso por 3 o 4 meses consecutivos. Hasta que al hombre le dieron, los amigos se reunieron del grupo de oración y le pagaron la moto. No se la dio Dios, que conste, se la dieron los amigos. Y después aquel hombre en este grupo de oración, pues dejó de ir y ya habían como 3 domingos o que no iba en la mañana donde se reunían en este grupo. Y le preguntaron, ¿por qué no volviste? No, es que es el único tiempito que tengo para lavar la moto. Pero ese hombre volvió. Pero miren que muchas veces uno puede buscar a Dios con ciertos ideales, Dios cumplir ese ideal, pero cuando nuestro ideal lo idealizamos incluso a Dios, perdemos. Yo hace poco más de 2 meses hablé sobre el peligro de la idealización. No sé si recuerdan. Sí. La idealización en la vida espiritual es supremamente peligrosa. Porque la idealización es tener una expectativa de que las cosas se hagan como yo quiero y como yo siento. Y cuando no se hacen como yo quiero y como yo siento, entonces yo voy a rechazar, yo me voy a ofender, yo me voy a doler, yo me voy a hipersensibilizar y por lo tanto pues me voy a alejar. Y eso nos pasa con Dios. No dejamos a Dios ser Dios, a que actúe en ese tiempo de esa sincronía kairos, en ese tiempo perfecto que Él tiene. Aunque ojo, porque hay una muletilla que muchas veces se utiliza dentro del argot espiritual o cristiano, que es, y los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros utilizamos eso como muletilla, pero cuando estamos diciendo eso, ¿sabemos qué estamos diciendo o no sabemos qué estamos diciendo? Cuando uno ve que a alguien no se le está cumpliendo la promesa de Dios, uno dice, tranquilo, que los tiempos de Dios son perfectos y uno queda bien de paso, ¿cierto? Porque está diciendo la verdad, los tiempos de Dios son perfectos. Y ahí no te comprometes mucho con tu respuesta. Uno dice, ¿será que sí? Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y con eso quedas bien. Lo puedes utilizar para quedar bien, pero más allá de esto, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de Dios son siempre y ya. ¿Cuál es el tiempo de Dios? Aquí y ahora y ya. Dios siempre está haciendo. Lo que pasa es que nosotros idealizamos el tiempo de Dios. No idealices el tiempo de Dios. Mira de lo que Dios está haciendo ya contigo y eso es perfecto. Descubre lo que está haciendo, descubre el vicio que te está ayudando a eliminar, descubre cómo te está haciendo ver a tu familia. Cuando escuches esa pequeña voz, porque al principio es pequeña y después grita, de algo que estás haciendo mal en tu vida y te das cuenta de un patrón que estás repitiendo en tu vida, escúchala, porque ese es el tiempo perfecto de Dios, lo que Dios está haciendo en ti. Y no esperes lo otro como si esto que Dios está haciendo en ti no fuera lo más importante. De hecho, es lo más importante. Dios está trabajando en ti. Tú eres su obra preciosa. Tú eres una obra preciosa. Tú eres un diamante en bruto. No sé si más diamante o más de lo otro, pero lo son.
pero lo somos. Somos un diamante en sus manos. Decías ahora de que gracias de Dios se repite. Correcto. Va de la mano. Va completamente de la mano. Miren, les soy muy honesto. Yo todos los días tengo la expectativa de que él haga algo, de ver algo de él. Porque me encanta contar lo que hace Dios. Miren lo que normalmente llama más la atención. Cuando tú cuentas, ay, yo pasé por acá y me tocó ver un accidente en la regional. Fijo, era un motociclista, sí, era un motociclista. Y nos encanta contar todas esas cosas que llaman la atención. Pero qué rico que tu día sea contar, miren lo que hizo Dios ayer, miren lo que vi. ¿No se hace más maravillosa tu vida contando ese tipo de cosas? Eso es lo que Dios quiere. Y ese es el tiempo de Dios, ya, ahora. ¿El tiempo de Dios es perfecto? Sí, perfecto todos los días para ver su obra, no para idealizarlo. Ojo con eso. Igual sirve decir que el tiempo de Dios es perfecto. Pues no es que vamos a decir que sea mal, está bien y queda uno bien de allí. Ahora sí, capítulo 3, ibas a decir algo, perdón. Que cuando Dios nos libre de enemigos malas pues que vemos la grandeza del Señor cuando nos libre de muchas cosas. Es verdad. Miren, yo hablaba con alguien hace una semana, sí, larga, una semana corta. Hablaba con alguien de cómo Dios no nos cuenta a nosotros de todo lo que Él hace por nosotros. El amor no se gloria de sí mismo. El amor no tiene que estar contando lo que hace, el amor simplemente da y punto. Y si le toca decirlo por la circunstancia, pues no le importa. Pero Dios está haciendo cosas por nosotros sin tenernos que decir absolutamente nada. Les voy a contar una anécdota, ya muchos la conocen, pero hace aproximadamente como unos 8 años vinieron unas personas de Nueva Zelanda, unos misioneros, unas personas tocadas por Dios, muy tocadas por Dios, una pareja, ambos llenos del Espíritu Santo, llenos de dones del Espíritu Santo, ya mayores, ya estaban curtidos en el caminar con Dios. Tengo la oportunidad de estar con ellos y con algunos de mis familiares. Estuvimos sentados en una sala, orando, compartiendo, y de pronto el hombre, el Señor, se levanta y dice, estoy recibiendo algo de Dios para ti. Dios quiere decirte a ti. Yo me levanto y era muy bonito porque era una pareja que no solamente estaban unidos en la carne, sino que también estaban unidos en el espíritu. Y es que Dios se toma muy en serio su palabra cuando Él dice que dejarán de ser uno, de dos para ser uno, en una sola carne. Y una sola carne es un solo espíritu. Y lo que recibe uno en el espíritu, replica en el otro. Si los dos están sintonizados en un yugo igual en el espíritu, comienzan a recibir. Quienes están casados con una persona que también camina en el espíritu saben de lo que estoy hablando. Empieza como una especie de sintonía y es muy bonita, sin importar cómo crean o cómo sean las características de cómo creo o la personalidad de cada uno, siempre ahí se encuentra una sintonía. Por eso el apóstol Pablo decía, no os comprometáis en yugo desigual, porque eso va a acarrear problemas, porque vas a estar tú sintiendo una sintonía y Dios diciéndote cosas y el otro por allá haciendo otra cosa y desperdiciando todo lo que Dios puede hacer. Entonces hay un cortocircuito, ¿no? Bueno, salvando esto, lo que me impresiona es que la mujer, cuando este hombre se pone de pie, comienza a complementar lo que este hombre iba diciendo, como si estuvieran en una unidad perfecta, esta pareja. Y mientras hablaba, dentro de muchas cosas que me dijo que iba a haber una persona varias personas, dentro de ellos una, que pude constatar que iba a estar poniendo un arma de fuego sobre mi cabeza, ¿cierto? Y que iba a estar en unos lugares y otros lugares que efectivamente llegué a estar. Como Dios preparando el corazón para saber que ibas a estar por esos lugares. Eso pasaron 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, no pasaba. Y decía, esto del arma tan curioso, este hombre, bueno, se descachó, eso pasa, es normal.
Cuando tú caminas con Dios es como o el don de profecía, es como el dial de un radio y que tú a veces escuchas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo esa canción? Dijo, amor, jamón, ¿qué dijo? Y te puedes confundir, es normal, somos seres humanos, ¿no? Pero, miren lo curioso. Una vez estaba yendo donde cierto amigo que lo estaba visitando porque teníamos que hacer algo de unas cartas, algo de una litografía. Y este hombre, se me acerca un hombre y yo comienzo a contarle un poco de mi testimonio, ¿cierto? Y este hombre se queda mirándome, impávido. Y se puso, el hombre era de tez morena y se puso blanco, blanco, palideció por completo, no les miento. Estábamos sentados allí en un murito, afuera de una litografía grande. Y este hombre cae de rodillas y me dice, perdónenme. Y yo le digo, no, yo no tengo que perdonar, que él le conmovió de lo que apenas estaba empezando a contarle la historia de cómo conocí a Dios. El hombre dice, no, no, no es por eso, no es por eso. Me dijo su nombre y me dijo, hace 2 años, yo tenía una empresa de textiles con unos amigos y hace 2 años yo recibí una llamada de la oficina suya y él trabaja como en el mismo negocio de textiles, ¿cierto? Entonces, el amigo con el que yo estaba, el socio, lo trató muy mal a él porque se había tomado unos clientes, unos contactos y estaba haciendo algo de manera desleal, ¿cierto? Asumiendo que era nosotros, pero en realidad no eran nosotros para quedarse con los clientes. Y entonces él me dice, a mí me trataron muy mal de allá, yo me averigüé dónde quedaba el negocio, dónde quedaba la oficina, mi amigo, mi hermano mayor, estaba en una banda de Medellín, y yo le dije, mire, me trataron tan mal, ya sé dónde es, ya sé cómo se llaman, y el problema es que no había sido yo, había sido mi amigo, pero se averiguó fue mi nombre. Y yo estaba departiendo con mi amigo, nosotros teníamos en un segundo piso un balcón y generalmente cuando almorzábamos nos sentábamos ahí a hablar. Yo estaba sentado en ese balconcito y él me dice que él vio a 2 personas hablando y dijo, yo creo que es este. Y a mí, no me señaló a mi amigo, sino que me señaló a mí y que nos estuvieron apuntando con un arma desde una moto más o menos unos 5 segundos y que él sintió algo y le dijo, no, no nos metamos en problemas, ¿para qué vamos a matar a estos pelados? Y sigue derecho. Y después me cuenta que tiene una conversión con Dios. No, no, no por lo que pasó ahí, sino que después alguien le habla de Dios, él se convierte y se da cuenta de eso y me pide perdón. Y allí me di cuenta cómo Dios conoce y cómo los tiempos de Dios. Ya no sé ni por qué estoy contando eso. Pero exactamente. Entonces, en el momento yo decía, bueno, pero ahí está, y pasa. Y esas cosas son muy importantes. Y bueno, lo quería compartir por eso, que Dios cuando habla muchas veces nosotros no entendemos o idealizamos cosas o cómo deben ser cosas, o Dios actúa y hace cosas sin que nos demos cuenta. Esa fue la razón por la que conté la historia. En este caso quiso que me diera cuenta, para que no me quedara pensando raro de, de la parejita o que se había escachado en eso. Él hace cosas que no nos damos por enterado, pero siempre está actuando y siempre actúa. Eso por lo que tú dijiste, eso fue lo que me apalancó a contar dicha experiencia. Muy bien, lo más bonito de todo fue que oramos, nos abrazamos y bueno, y ni siquiera nos dispareamos. No estaríamos acá. Capítulo 13. Capítulo 13, verso 4. Se levantó de la mesa, se quitó los vestidos, perdón. Emocioné. Capítulo 13, verso 1. Aquí hay mucho tema cronológico, histórico. Yo lo voy como a acelerar un poco, ¿cierto? Para no entrar como en minucias. Antes de la fiesta de la Pascua, todos entendemos qué es y cómo nace la fiesta de la Pascua. Voy a recapitular. La Pascua en hebreo es Peshua o Pesaj.
Escribe Peshuak y se pronuncia Pesach, Pesach. Pesach significa paso, tránsito, un paso a. La Pascua como tal simbolizaba el paso de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto a la libertad, de caminar con un Dios que les iba y les estaba ofreciendo la libertad. Entonces Dios le dice a Moisés que para recordar que Él los había librado de la esclavitud de Egipto, ellos iban a conmemorar la acción de Dios y que tienen un Dios que los libera de cualquier cosa que los esté esclavizando y de la amargura de la esclavitud. ¿Y cómo se iba a manifestar esa amargura? Iban a celebrar una cena, iban a conseguir unas hierbas amargas, pan ácimo, o ácimo es sin levadura, y se iban a comer un cordero tierno, que se tenía que cortar y partir de unas maneras determinadas, y ese cordero tierno en esa celebración pascual se iba a comer junto a esas hierbas amargas que les recordaran a ellos la amargura de vivir en esclavitud, para que eso fuera pasado de generación en generación. Y hasta la fecha se sigue celebrando la Pascua y Jesús, como buen cumplidor de la ley, iba también a celebrar la Pascua. Lo que no sabían los apóstoles es que en este caso las hierbas amargas y el cordero iba a ser él. Iba a ser él mismo que se estaba ofreciendo. Y no iba a ser un cordero cualquiera, sino Jesús mismo se iba a entregar como cordero. Entonces dice, antes de la fiesta de las Pascua, estamos hablando del 15 de Nisan en el calendario judío, que es el día en que se celebra la Pascua. Los judíos no tienen calendario solar. Recuerden que el calendario solar, o el calendario que nosotros conocemos como calendario gregoriano solar, es un calendario con base, pues, o sea, obviamente al circuito, a los días o a las fases del sol. Pero el calendario que utilizaban los judíos era respecto a las fases lunares. El calendario solar es más impreciso que el calendario lunar. Por eso se utiliza el famoso año bisiesto. El año bisiesto es como para cuadrar lo incuadrable. Entonces, como no cuadra, entonces nos toca meter, cada 4 años nos toca meter un día aquí o quitar un día allá. Y por eso el famoso 29 de febrero, ¿cierto? Que entendemos que es lo que llamamos el año bisiesto. Como los años solares no se puede graduar, entonces hay que añadirle, hay que hacer una añadidura. Ese es el famoso calendario gregoriano. El calendario lunar, pese a que no es perfecto tampoco, sí es más preciso y más perfecto que el calendario solar. Entonces los días lunares comienzan en la tarde, comienzan en la puesta del sol y obviamente en la entrada lunar. Así que cuando nosotros hablamos de días judíos, estamos hablando que el día comienza en la tarde de ese día y no en la madrugada. ¿Ya? Esto es importante para entender las referencias bíblicas. ¿A qué hora? A las 6. Estamos hablando entre 5 y 6 de la tarde. Entre 5 y 6 de la tarde comienza el día judío. ¿Ahora en qué año está el calendario judío? Uy, no recuerdo en qué año está. Estás pidiendo mucho. Pues, Pero sabes que el dato lo vi hace poquito. pero ellos lo empiezan a contar desde ¿cuándo? Desde Abraham. Sí, desde la creación. O sea, desde Adán y Eva. Exacto, ellos tienen un calendario, una fase de calendario desde la creación, pero la iglesia ha utilizado las semanas de Daniel para interpretar el calendario. Bien, entonces, 5.872. bien, ¿por qué utilizar el calendario lunar? Porque el calendario lunar se presta para la siembra y para la cosecha. Siembra y cosecha. Es muy fácil ubicarse por las fases de la luna, tanto para la navegación como para sembrar y cosechar. Un buen agricultor conoce las fases de la luna y sabe que en determinada fase es mejor, si en menguante, si en creciente, es mejor para los cultivos. Y ellos eran expertos en eso. Y el calendario lunar es bien curiosillo porque es de 28 días, 28, 29 días. Antes de la fiesta de la Pascua, viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, miren que el apóstol Juan hace un juego de palabras.
usa, un día antes de la Pascua, viendo Jesús que había de pasar Pesach, Pascua, al Padre, que es el verdad, Jesús iba a tener otra Pascua, iba a tener la Pascua de pasar de estar en este mundo a pasar otra vez a estar en tu reino, en su reino, va a ser también un paso, ¿no? Jesús llegaba a su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, al fin extremadamente los amó. La palabra que se utiliza aquí para decir como extremadamente los amó, que yo creo que la traducción extremadamente no es como la correcta. Hasta el fin, Me parece que es mejor traducción los amó hasta el fin, ¿cierto? Porque la palabra que se utiliza en griego ahí es telios. Telios es una palabra en griego que se utiliza para algo que está como cronológicamente temporizado, es decir, que hay un tránsito temporal. Y decir que los amó, aunque significa ambas, pero decir que extremadamente los amó, extremadamente es cuantitativo. Pero cuando uno dice los amó hasta el fin, no es cuantitativo, sino que es cronológico, que implica tiempo, es temporal, es diferente. Es lo que quiere decir, es decir, los amó hasta el fin, los amó hasta lo máximo. Entonces pero también se puede decir de esto que extremadamente los amó. Solo que una traducción más precisita sería la que estás leyendo ahí. Esa es como para contextualizarle eso a uno. No hay como alguien que me amó hasta el fin. Entonces me amó hasta el fin, pues eso suena extraño. Y comenzada la cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, con saber que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y a él se volvía. Esto es una aclaración muy interesante que Juan nos hace, o una precisación que nos hace en la apreciación, perdón, de la última cena. Y es que Jesús ya sabía que Judas lo iba a entregar y que Jesús podía impedir y tenía toda la potestad para impedir que Judas lo entregara. Y que Jesús aceptó esa entrega. Que Jesús tenía potestad sobre el diablo, que tenía potestad sobre Judas y sobre su propia vida. Es decir, es un acto deliberado de Jesús entregar su vida, aún valiéndose de las circunstancias malévolas del reino de tinieblas. Ahora es que yo una vez escuchaba a alguien defendiendo mucho a Judas y su argumento era que ese era el propósito de Judas. O sea, que Jesús iba a necesitar para que cumpliera todo lo que está escrito, que alguien lo entregara. Y que digamos que Judas fue como el conejillo de Indias ahí utilizado. Estoy diciendo, pues no estoy afirmando eso, sino que para que me aclaré. Fue como el conejillo de Indias utilizado y le tocó la peor parte pues de la historia, que fue entregarlo. Ya. Porque el propósito, o sea, como si el propósito de Judas hubiera sido listo, usted, de los dos se le tocó entregarlo a usted. Esa tesis ha sido defendida por muchas personas a lo largo de la historia del cristianismo, pero es una tesis completamente errada y contra la escritura. ¿Por qué? Porque mire lo que dice acá. Y comenzaba la cena como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón. Entonces, claramente aquí nos están mostrando, aunque no es el propósito del texto esto, uno puede deducir del texto, porque está implícito en él, que hay una lucha, o eso es lo que nos está reflejando, aclarando Juan, que hay una lucha de dos reinos. Hay un reino de las tinieblas y un reino de la luz. Entonces, que Judas fue seducido por el reino de las tinieblas, utilizando la idealización que tenía de Jesús y el capricho que cada vez más se alejaba de sus manos y de esa materialización. Utilizando ese capricho y esa idealización, él comienza a decepcionarse de Jesús. Y producto de esa decepción, permite que en su corazón entre Satanás y lo seduzca, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí entendamos algo de la voluntad de Dios y de la soberanía de Dios, porque este pasaje nos enseña mucho sobre esto. Este pasaje, si bien no pretende enseñarnos si Judas fue utilizado por la providencia divina, eso no es, el propósito de Juan no es eso.
El propósito de Juan aquí es aclararnos que hay una pugna y que el demonio está seduciendo almas para hacer sus propósitos. Lo que no contaba el demonio, y esto es lo que sí enseña este pasaje, es que queriendo hacer sus designios, el Señor simplemente con no manifestar la autoridad que tenía con él, iba a cumplir su plan perfecto. O sea, que Dios iba a cumplir su plan perfecto a pesar de la malicia y lo malévolo que estaba ocurriendo en Judas. Y esto es lo grandioso, lo magnífico de la voluntad de Dios y de su soberanía. Es que soberanía no es estar interviniendo en la vida del ser humano. Soberanía es decidir si intervengo o no. Aquí lo que nos está mostrando es, pese a que podía intervenir, no intervino y no interviniendo resultó cumpliendo el propósito que tanto había profetizado. Es decir, esto fue el voladero de cabeza del reino de tinieblas. Cómo precisamente ellos, creyendo que se iban a salir con la suya, terminan haciendo el propósito de Dios. Puede ir incluso más allá, porque si nos ponemos a analizar bien la situación, seguramente Judas, después de que lo hizo, se arrepintió. Y Dios estaba muriendo también por el pecado de Judas. No solo por el pecado del resto que lo traicionó. Pero hubo algo con Judas, Daniel, ahí perdóname que interrumpa. El tema con Judas es que Judas sintió culpa. El arrepentimiento, esto lo hemos hablado mucho, el arrepentimiento tiene dos fases, ¿cierto? Hablemos de ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse tiene una fase de culpa. Yo hice algo mal, digamos que yo traté a alguien mal telefónicamente y lo insulté. A un vendedor de seguros o a para que te cambies de plan de celular o que te quieran ofrecer viajes y cosas con la tarjeta de crédito recientemente adquirida y lo trataste mal. A nadie le ha pasado eso. Digamos que lo trataste mal y después pienses, yo acabo de orar, le acabo de decir a Dios, estoy tan bien con Dios, ¿y cómo hago esto? Uno siente algo mal, algo que te molesta acá. Eso se llama culpa. Pero ojo, porque la culpa es simplemente un estadio temporal del arrepentimiento, es una fase. Si yo me quedo en fase 1, culpa, entonces yo voy a caminar en culpabilidad. Pero la culpa me tiene que llevar, tiene que transitar al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Cuando yo, por esa culpa que siento, por esa emoción de haber fallado, quiero rehacer, quiero recapitular, quiero reparar, quiero enmendar. Si no lo puedo enmendar de facto en los hechos, materialmente, porque ya no se puede, por lo menos esa reparación significa no voy a volver a hacerlo, por lo menos tener la firme intención, porque uno muchas veces de lo que se arrepiente vuelve y cae, pero obtuvo la firme intención y eso vale para el Señor. Entonces, en Judas ocurrió solamente la fase de culpa, porque Judas se ahorcó. ¿Qué quiere decir que Judas se ahorcó? Que cayó en la culpabilidad. Si se hubiera arrepentido, se hubiera vuelto, hubiera dicho, sí, lo de Pedro, es que Pedro se arrepintió. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero después, ¿qué hizo Pedro? Cayó en cuenta y estuvo en Pentecostés. Judas corrió lleno de culpa a ahorcarse. Entonces Judas no se arrepintió. Judas cayó solo en culpabilidad. Mas el Señor, en su perfecta razón y su perfecto juicio, tendrá a Judas en el lugar que le corresponde. Y eso ya le corresponde a él. ¿Cierto? Pero lo importante es entender, la culpa no es arrepentimiento, es una fase. Nosotros tenemos la certeza de que quien se arrepiente, Dios lo perdona. Sí. Y dejamos a su juicio los que no se arrepienten y él ya, ese es el misterio. Ese es el misterio para nosotros. Para nosotros es el misterio. Y con eso descansamos nosotros de esas sutilezas teológicas que han llevado a unas discusiones bizantinas y terribles. Que si Judas sí que tranquilo. Eso no es problema suyo. Correcto. Correcto. Bien. Habiendo amado a los suyos que están en el mundo, al fin extremante de los hombres. Y comenzada la cena, como el diablo hubiese ya puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón. Así como Dios habla el corazón, el demonio también habla el corazón. El demonio no conoce el corazón del hombre. El demonio sabe, por lo general y estadísticamente, en qué suele caer el corazón del hombre.
Es muy fácil saber Lo maneja. la verdad. No lo conoce muy bien, pero no conoce tu corazón, ni lo profundo de tu corazón. Ese terreno es desconocido para Satanás. Él no puede entrar ahí, a menos que tú se lo permitas. Él no puede entrar. Gracias. Dice entonces que el corazón es la puerta de entrada. El corazón, por eso dice él, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Hay charlas de 2 horas que hemos dado sobre qué significa guardar el corazón, para no repetirlo acá. Ahí están, ahí se lo damos. Y vale la pena. Yo creo que y solo entender eso te hace avanzar gigante, gigante, y dejar de culpar personas. Quien guarda el corazón no culpa a la gente de lo que le pasa. Entiende por qué le pasan las cosas. Quien no guarda el corazón culpa a todo el mundo de lo que le pasa. Y no es libre. Cuando uno está culpando a la gente de lo que le pasa, no es libre. No es libre, somos esclavos. Cuando no, nosotros nos hacemos como, Dios mío, es como un sentimiento de, tengo el poder de cambiar esto. No tendré el poder de cambiar a los demás, pero tengo el poder de cambiar incluso lo que siento del agravio ajeno, del agravio de los demás. Y esa es la verdadera libertad. Ahí está la libertad. ¿Quieres ser libre? La libertad parte desde el interior hacia el exterior. Ese fue el mensaje que no le gustó a Judas. Judas pensó que la libertad era quitarse a los romanos de encima y a los cobradores de impuestos. Jesús les habló que la libertad era qué sentimos respecto a esos romanos. Hazte libre primero adentro. Vas a ver que en la medida en que tú te hagas libre, otro se va a hacer libre porque te ve libre y eso se va a hacer incontrolable y van a terminar siendo libres interior y exteriormente. Nuestro corazón no se corrompe por lo que hay en la mente primero. Es que el nefesh o el alma, que se compone de mente, llámalo razón, emoción, instinto, todo eso hace parte, termina siendo parte del mismo. Aquí corazón es todo eso. Mente, todo empezó por una idea, idealización, lo llama idea. Idealizó un rey Mesías, en contraposición a lo que él iba manifestando poco a poco, anunciando su muerte. ¿Cierto? Después bajo una emoción. ¿Cuál es la emoción de esa idea? La decepción. Imagina una cosa, no pasa, me decepciono. Y después de la decepción viene la acción. Entregarlo. Dios no todo lo que va a pasar. Él lo que hace es dejar libre que Pero a veces en tu libertad tú puedes decirle, Señor, interven y no me dejes hacer esto. Y es tu libertad y Él lo hace. Dios, empújame y Él te empuja. También es tu libertad. Y Él es siempre soberano de actuar y no actuar. En este caso, no actuando, actuó más que si hubiera actuado. Eso es lo que llamamos el harakiri, eso es lo que llamamos el harakiri del diablo, como los antiguos japoneses en el código del Bushido, que el samurái cuando ellos morían en combate, ellos decían, no, la espada, para ellos tenía su propio espíritu, ellos decían, tengo que morir con él para que muera conmigo el espíritu de la espada y así no entre en deshonra y en deshonor. Y ellos mismos se mataban. El harakiri, el diablo, es esto porque él creyendo que estaba haciendo muy bien, intentando matar a un profeta llamado Jesús que le estaba haciendo mucho daño a su reino y él veía cómo pasaban cosas con él, entonces creía que eliminándolo se iba a salir del problemita y es decir, eliminando su cuerpo iba a ser la salvación de la humanidad. Ay, entonces Dios usó al demonio, no lo usó. Hay un misterio ahí, hay algo mucho más grande que eso. A veces antropomorfizamos mucho, humanizamos mucho las cosas que hace Dios. Verso 4. Se levantó de la mesa, se quitó los vestidos. Pablo, pero no habías dicho que no había mesas y sillas. Nadie lo pensó. Bueno, menos mal lo dije antes. Pero yo me imaginé la mesita chiquita. Se levantó de la mesa y se quitó los vestidos. Es Jesús. Aquí dice cena. Cena. La mesa, en este caso, lo hacen en donde fue la última cena, era un aposento que era
que era un aposento medianamente lujoso, digámoslo así, donde se efectuó la última cena. Jesús andaba en muchos recintos. Recordemos de aquel José de Arimatea, ¿cierto? Que era un hombre reconocido. Okay. En la época de los romanos, como ellos eran colonia romana, había muchas cosas que llegaban importadas desde Roma a Jerusalén. Y los lugares que gozaban con cierta capacidad económica tenían objetos romanos. Cuando nos dice que se levantó, los romanos solían comer en algo que llaman los triclinios. Triclinios eran como una especie de camillas con un espaldar pequeñito y ellos comían recostados, como decir, están recostados acá y había una mesita, todos recostados e iban sacando las cosas todos juntos en esos famosos triclinios de los cenáculos romanos. Entonces es muy posible que ellos estuvieran así como en esta cena reclinados en este evento que está contando que está narrando el apóstol Juan, porque son dos eventos. Está la última cena que nos va a narrar a continuación y está este evento donde estaban todos departiendo y preparando el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura. Ellos estaban en toda una preparación pascual. O sea, en 14 de Nisan, calendario lunar judío. Se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Cuando dicen se quitó los vestidos, en la manera en la que está narrado, ya encontraron el triclinio. Sí, pero literal es acostumbrado. Pero sí, muy incómodo. Qué cosa incómoda. No, ensayar, pero es que La próxima cena de... los romanos eran muy prácticos. Ellos, entonces, cuando nosotros leemos la expresión en el griego que está escrito esto, es como si Jesús llevara una ropa de viaje y quedan en una ropa mucho más cómoda y otras la depositaban allí. Pues se quitó los vestidos, no significa que quedó simplemente en algo ahí, no. Sí, algo así. Y tomando una toalla, si la señora esta toalla, posiblemente cuando dicen toalla es una traducción ya demasiado, es un manto de lino, un manto de lino. No sé, otra traducción, ¿qué puede decir? Ok. Es para poder entender lo que a continuación va a hablar, porque la toalla se supone que es una tela para utilizar con agua, ¿no? Luego echó agua en la jofaina en el castellano es un recipiente de agua, pues una especie de aguamanil o recipiente para limpiar. Es que ya no se utiliza mucho esa palabra. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugárselos con la toalla que tenía ceñida. O sea, él dejó parte del abrigo, se estaba departiendo con ellos, preparando la cena, se incorpora, es decir, se levanta del triclinio en el que supuestamente estaba, toma como una parte de su indumentaria y con esa toalla, con esa misma parte de su ajuar de lino, se la ciñe, como aquel que va a trabajar, o como un embolador, o como un cuidador de carros que se pone esto acá y hágale. O el poncho, se lo puso acá a la espalda y hágale. Llegó pues a Simón Pedro, que le dijo, y empezó a jugárselos con la toalla. Vamos a recrear esto. Ustedes imagínense a Jesús con el respeto, con la dignidad, aquel que resucita muertos, aquel que sus palabras emanaba tanta sabiduría, tomar la posición, quitarse esto, llenar eso de agua y ellos, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Pero piensen que Juan no pone este pasaje por casualidad en ese punto. Recordemos el corazón de Judas y lo que estaba pasando. Esto enervó mucho más a Judas. Este nos va a servir, este no es un rey. La verdad. ¿Qué hago yo cuando recibo la verdad? Si la verdad me atropella o la verdad me hace libre. A estos los liberó. A Judas la verdad no soportó ella, prefirió su verdad. Y miren esto, porque esto era un oficio muy precario. El de lavar los pies era un oficio muy precario. Imagínense que esta gente andaba en sandalias todo el tiempo y llevaban por correrías. Los piecitos estaban muy acabados. Ellos
A veces vemos las películas de Semana Santa y todos como tan limpiecitos. No, no existía el desodorante, pisaban cualquier cantidad de cosas en los viajes. Sabemos por los evangelios que solamente utilizaban 2 prendas de vestir, y viajaban solamente con 2 prendas y con lo necesario. Llegaban a una casa y donde los hospedaban lavaban esa prenda, porque los judíos sí eran muy limpios, pero igual, era un traje muy complejo. Y ellos eran los guardaespaldas de Jesús, entonces todo el tiempo en ese ajetreo no era fácil. Esto lo vemos como muy bonito, lo que ocurrió, pero este era Jesús haciéndose siervo hasta lo máximo, ¿no? El extremo. Pero saben también esto, porque ocurre, y lo sabemos por los demás evangelios sinópticos. Resulta que uno ve a los apóstoles muy tiernos, muy bonachones, muy santificados, con su efluvio luminoso, prácticamente eran santos, pero en realidad eran personas como tú y como yo que querían una posición y que querían figurar y que querían, yo quiero esto, y entonces, Señor, yo quiero estar a tus pies, y Señor, y llegaba la mamá de uno y le decía, venga, ¿y mis hijos dónde van a estar en su reino? Pensando que él iba a ser como el rey David y que los iba a poner a uno como jefe, al otro como visir. Entonces, venga, ¿qué puestico hay para Mateo? ¿Qué puestico hay para Juan? ¿Qué puestico hay para Pedro? Y así como rifando a lo político. Así pensaban. Hasta la fecha, este acto, si bien es mucho más profundo de lo que estoy diciendo, porque yo estoy hablando simplemente de la primera capa de la escritura, que es superficial, es que dentro del corazón apostólico había todavía una pretensión muy diferente a la misión que el Señor les iba a encomendar. Y es que ellos todavía estaban pensando algo que iban a hacer como algo o alguien, y no que iban a ser los servidores más grandes. Y bajo ese principio necesitaban esta enseñanza para que pasara a la posteridad por medio de ellos a toda la iglesia, en este lavatorio de pies, que es lo más importante. Y con esto ellos iban a entender y a dejar, perdónenme, voy a usar la expresión muy coloquial, a dejar la pendejadita que tenían todos con que yo voy a hacer esto, con que este es más, con que es que quiere más a Juan, pero es que como que también quiere más a Pedro, y yo voy a hacer esto, entonces usted que es el de la bolsa del dinero, no, pero yo soy más por eso, a dejar esos conflictos tan inherentes al ser humano, que estorban tanto a la obra de Dios. Y eso sigue ocurriendo en la iglesia sigue ocurriendo eso al interior de la iglesia. Y aquí está la enseñanza del maestro, porque yo siempre he pensado y he enseñado lo siguiente: cuando tú sientes que te estás perdiendo en tu manera de comprender la realidad de la iglesia, la realidad espiritual, vuelve a las bases, vuelve a los fundamentos. ¿Quién fundó la iglesia? Nuestro Señor. Por eso nos llamamos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Volvamos al fundamento, volvamos a su palabra. Si hay mucho caos, volvamos al fundamento. Y vamos a ver cuál es el fundamento que él dejó y por qué digo lo que estoy diciendo. Dice entonces, llegó pues a Simón Pedro, que le dijo, Señor, tú lavarme los pies. Yo hubiera hecho lo mismo. Soy muy honesto. Pero no, ¿quién me va a lavar los pies a mí? Otro acto genuino y honesto de Pedro. Pero proporcionalmente a lo genuino y honesto, carnal. Yo puedo ser genuino y honesto y genuinamente y honestamente carnal. ¿Qué es un carnal? Alguien que no conoce una realidad espiritual y actúa solo bajo preceptos carnales. Es que él ya sabía que iba a pasar, entonces él también sabía. ¿Tú lavarme los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo sabes ahora. Dios hace muchas cosas que no entendemos. Lo sabrás después. Díjole Pedro, jamás me lavarás tú los pies. O sea, tiene a su Señor. Yo le digo Señor, pero no lo sigo. Yo le digo Señor, pero no le hago caso. Muy emocional, muy emotivo, Pedro, como no se parece a nosotros en nada. Digo, jamás me lavarás tú los pies, le contestó Jesús. Si no te los lavare,
no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Faltaba ya. Está pintado. Esto es muy precioso, este texto, porque refleja la humanidad de tal cual nosotros somos. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Pero esto deja un precedente para los apóstoles. Gracias a lo genuino, espontáneo de Pedro, quedó esto para recordación, porque miren que todos estaban calladitos y si Jesús dice eso, pues quedémonos ahí, pero Pedro sí fue y le salió al lance y le dijo, no me lavé a mí los pies. Y gracias a esto resalta. Oh, Dios, iba a enseñar algo importante acá. Vamos, entonces, para determinar. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Dejemos ahí y vamos a la próxima charla, para que no me dejen perder. Vamos a hablar de cómo los actos en la materia reverberan en el espíritu y cómo es recíproco, para que tampoco caigamos en la satanización de la carne, sino cómo los pequeños y los actos de acá repercuten, y hablaremos de eso entonces más adelante. En esa última frase, pero no todos se refiere a Judas. Obvio, sí. Padre, gracias te doy, Señor, por la misericordia que nos tiene, Señor, porque nos has levantado de la ignorancia, Dios. Oh Dios, yo no sé, Señor, porque has traído a cada persona específicamente cuál es tu punto con cada quien. Pero lo que sí nos has mostrado es que tu palabra nos regresa vacía. Así pues, y honrándote hoy, Señor, que ninguno de los que han escuchado y aún los que escucharán después dejen de experimentar la realidad de tu palabra haciéndose viva en sus corazones, porque a eso has venido, a que te experimentemos, a que transformemos en tu realidad el mundo que no nos gusta, el mundo que no sabe a ti, el mundo que no está sazonado por ti, y traigamos tu sazón a este mundo, Señor. Y experimentando eso, el propósito y la alegría más grande que ninguna obra humana puede dar, Señor. Y lo decimos porque lo hemos vivido y porque lo sabemos. Y aún queremos más de eso. Y no dejes, no permitas que nos conformemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.